Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Como podéis comprobar, hemos vuelto de vacaciones. Hemos estado dando vueltecillas por Hawái, Bombay. Son dos paraísos. Y continuamos con nuestro análisis de los campeonatos de España celebrados en Salobreña, en este caso con la categoría Sub-14, donde el vencedor fue Diego Macías, del cual vamos a ver ahora una partida con negras contra Daniel Díaz, y el mejor jugador aragonés fue Catalín Conon. Empezó muy fuerte el torneo. A medida que el cansancio y los jugadores fuertes se iba enfrentando a ellos, fue un poquito hacia atrás, pero aún así realizó un grandísimo torneo. Esto es Mundo 64, Mou, JR, así que comenzamos. Vamos al análisis de la partida, como ha dicho el gran Mou, de Diego Macías, campeón de España Sub-14, de la Comunidad Autónoma Valenciana, que jugó esta partida contra Daniel Díaz en una ronda decisiva, como fue la penúltima, en la que ambos jugadores llevan 6 de 7 puntos posibles. Destacar que el campeón del torneo, Diego Macías, no perdió ninguna partida y se quedó con 8 puntos de 9, haciendo un torneazo, la verdad. Pero también se quedó empatado con la misma puntuación Diego Vergara, de Asturias, un gran jugador que también tiene mucho futuro. Vamos a ver esta partida, más bien que esta partida vamos a ver la posición, que es la más interesante que hemos encontrado, para explicar un poco el juego y la dinámica del cuadro posicional de las piezas pesadas o piezas mayores, que es cuando ambos bandos tienen torres y damas en el tablero. Daniel Díaz lleva las piezas blancas y aquí comete ya una imprecisión. Como veis, las negras están atacando el punto F2 y hay dos formas de defenderlo: o bien poniendo una de las piezas mayores a proteger y sobredefender este punto, o bien haciendo F3. Un dato muy importante que hay que tener en cuenta en este tipo de posiciones: lo que es fundamental es la seguridad de nuestro rey, ¿vale? Entonces, es muy importante porque con damas y torres, lógicamente, hay opciones de ataque, de mate y de jaque continuo. Entonces, cuanto más seguro esté, mucho mejor para nuestra posición. ¿Qué decide hacer las blancas? Hacer F3, ¿vale? Esta es una jugada floja porque debilita la posición del rey, lo abre, fijaros esta diagonal, como está más abierta, y cualquier entrada de la dama por última fila o incluso en E1, llegado el caso, puede ser ataque de mate igualmente, ¿vale? ¿Qué hubiera sido mejor? Hacer una jugada tipo torre A2. Ya que si sigue como la partida, con dama G6 intentando entrar por las casillas blancas, nuestra torre desde A2 evita dicha entrada. Entonces simplemente ahora podría comer el peón de C5 con ventaja a las blancas, ¿vale? Pero el blanco hizo F3. A lo que Diego contestó con dama G6 buscando actividad y metiendo presión en el peón de F3, ya que el peón de G2 estaría clavado, ¿vale? Y aquí otra imprecisión, como H3. ¿Qué opinas de esta jugada, Mou? Pues la verdad que, como está diciendo Dani, cada jugada de movimiento de peón cercano a nuestro rey se queda muy débil y por lo tanto hay muchas más casillas débiles. Por lo tanto, es más fácil entrar para las negras en este caso. Aquí otra vez lo que tiene que buscar el blanco es coordinar mejor sus piezas e impedir entradas, ¿vale? A la vez intentar atacar las debilidades que tiene el negro, como puede ser el peón de C5, puede ser el peón de E6, ¿vale? Entonces, las negras obviamente buscaron iniciativa y complicar la partida con dama C2, buscando entrar la dama atacando los peones débiles e incluso apoyando el peón pasado de D3, de la casilla D3, D2, D1, apoyando la coronación del peón. Dama F1, torre G6 y por fin intenta hacer algo activo las blancas comiéndose el peón de C5, ¿vale? Si os fijáis, las últimas 3 jugadas de las blancas han sido jugadas bastante pasivas y en vez de eso tenía que haber intentado, como hemos dicho, coordinar la situación de las piezas. Aquí muy bien Diego buscando alterar un poco el orden de la posición y complicando la partida con torre por G2, con un tema táctico. ¿Cómo seguiría, Mou? Pues evidentemente las blancas tienen que comer la torre
de G2 con la dama, y ahora hay un dama C1 aprovechando que la torre de A3 está indefensa. Eso es. Un ataque doble, haciendo jaque y capturando la torre de A3. Así fue la partida. El blanco se movió a H2 y las negras comieron en A3, tocando la torre de C5. Y torre G5. Metiendo presión en G7. Metiendo presión en G7, apoyado por la dama. Y también dando apoyo al peón de C, controlando la casilla C5. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado en la posición? Lógicamente, con cada jugada se transforma un poco la posición y con los cambios también. Hemos cambiado un par de torres y a la vez hemos comido el peón de C5, que da paso al peón pasado de C, también coordinado y apoyado con el peón de B, que dos peones pasados unidos suelen ser muy peligrosos. Así es. Las negras continuaron con dama de 6 jaque, trayendo la dama al apoyo del peón pasado y ganando un tiempo para luego poder defender G7. Rey H1 y dama de 7, poniendo la dama en una posición bastante buena a la vez que defiende, apoya el peón. ¿Qué hacemos con blancas, Mou? Pues evidentemente hay que correr con los peones. Hay que buscar un C5, C6 para estar más cerca de la coronación. Así es. Esta parte del blanco la hace bastante bien. Como se da cuenta que el negro tiene el peón pasado de D, ¿qué tiene que hacer él? Pues lanzar el peón de C. Como hemos dicho, dos peones pasados unidos en sexta coronan prácticamente el 100% de las veces. Entonces, cuanto más los podamos subir, más opciones tenemos de que esto suceda. D3 y C6, ganando un tiempo tocando la dama. Dama D4. Y aquí es una situación clave. ¿Qué nos puede decir, Mou? Pues las negras han centralizado la dama, pero las blancas tienen que buscar algo urgentemente, ya que las negras amenazan de 2 y de 1. Entonces tenemos que buscar algo que sea rápido. Vale. Una pregunta que te hago a ti, Mou, igual que se la hago a todos nuestros espectadores. ¿Cuál es la mejor pieza que tiene el negro? Pues la mejor pieza que tiene el negro es evidentemente la dama centralizada en D4, pero sobre todo el peón pasado de D3. Vale. Entonces nos tenemos que centrar en la defensa del peón de dama que está pasado y está apoyado por la dama que está muy bien centralizada, ¿vale? Los finales de damas y piezas pesadas, la centralización de la dama es fundamental porque desde el centro del tablero controla prácticamente todo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando el otro tiene unas piezas que están más activas que nosotros, intentar cambiarlas. Su pieza mejor es la dama porque, como ha dicho Mou, apoya el peón pasado de D. Entonces, una jugada muy buena como dama G1 le da una ventaja bastante considerable a las blancas. Opciones para las negras. Si dama por G1, que es lo primero que hay que pensar, obviamente no hay que hacer rey por G1, porque tras D2 el peón no se puede no se puede parar para lo Pol, porque D5 está controlado por el peón D6. Entonces no puede el blanco evitar D1 dama. Pero tras dama por G1, torre por G1, la posición está sumamente ganada. Como hemos dicho, los dos peones pasados unidos de B y C van a dar una dama. Si por ejemplo una jugada como torre D8 apoyando el peón, este peón se para aquí con torre D1 y luego ya C7 y B6 y esos dos peones coronan. Y si una jugada como torre C8 evitando C7, ya que tras C7 nos comerían, no tiene mucho sentido, pero el peón de C está defendido por el de B, entonces otra vez torre D1 comiéndonos el peón de D y ganando la partida. Entonces dama por G1 no sería una buena opción, y otra opción como dama C3 intentando mantener las damas. ¿Qué podemos hacer? Pues poner nuestra dama en una mejor situación poniéndola en E3 que ataca el peón de 6, evita que este peón suba y controla los jaques de la dama en C1 y en E1, dando bastante ventaja a las blancas. Hasta aquí lo había hecho bastante bien el blanco, pero en esta parte juega bastante pasivo, ¿vale? Como consejo general hay que intentar evitar jugadas pasivas. Alguna vez no queda otra opción que ponerse un poco pasivo y a la defensiva, pero si podemos evitarlo hay que hacerlo. Y aquí el blanco lo hace por cuenta propia, sin que el negro lo obligue. Entonces en esta parte hace un dama F1 un tanto feo. ¿Algo que comentar, Mou?
Pues la verdad que es lo que acabas de decir. Esa jugada es muy pasiva, la dama no tiene apenas casillas y la verdad que esa jugada deja mucho que desear. Sí, pone a la dama en una posición bastante triste para una dama, ¿no? Defender un peón y luego intentar bloquear el peón pasado. Así es. La dama es una pieza muy poderosa que hay que intentar activar lo máximo posible. E5, C7 buscando contrajuego, este está bien. Dama D7 y esta tampoco me convence mucho. Otra vez tenemos la torre en G5 que está activa, la traemos en a G1 que no hace mucho juego ahí, pero aún así la posición está bien para las blancas, ya que tras dama por C7 habría un dama por D3 y la posición es un tanto ventajosa para las blancas, aunque tampoco está tan claro. Pero aquí el negro, el campeón de España Sub-14, se equivocó, Diego, haciendo este D2. ¿Por qué? Porque ahora las blancas tienen un dama C4 jaque y tras rey H8 una jugada profiláctica como rey H2 daría una posición de tablas más o menos forzadas, ¿vale? Como veremos ahora. Esta jugada es importante, este rey H2, porque las negras amenazan D1 y tras torre por D1, dama por D1, nos encontraríamos en una situación de jaque y luego simplemente con la dama volver a D7 pararía el peón de C. Pero haciendo rey H2 evitamos ese tema de jaque en D1 y luego que pueda volver la dama. Entonces, ¿ahora qué pasaría? D1 dama, capturamos y ya C8. Porque como hemos quitado el rey, ya no es jaque. Entonces nos da tiempo a coronar y sería un jaque continuo con dama D2, rey G3 y dama F4. Ya que las blancas no pueden hacer dama por peón por intermedia, jaque y nos capturaría la dama. Entonces habría que irse a G2 y volveríamos a D2 con tablas por jaque continuo. Pero esta partida, como hemos dicho, el blanco no ha jugado muy fino y se ha puesto bastante pasivo, y aquí hace otra jugada pasiva como es rey H2. Puede que tenga una idea similar a la que hemos visto antes, pero no le da tiempo. Y ahora ¿qué pasa? Que el peón de D ya no está atacado como antes. Ya no está el peón en D3, sino que está en D2. Entonces simplemente, acordaros, simple chess, las negras hacen una jugada como dama por C7, capturando el peón y ya quedándose con el peón de más y teniendo el peón de D en séptima. Dama G2 y ahora ya sí que lo mata con E4 jaque a la descubierta. Se va a H1 y E3 y ahora es el negro el que tiene los dos peones pasados y unidos que, como hemos dicho antes, ganan y coronan. Nos va a darle victoria. Casi el 100% de las veces, así es. B6, tocando la dama, se va la dama, dama G4 y ahora ya lo hace fácil, come, simplifica la posición y ahora vuelve y, como hemos visto, los dos peones van a coronar haciendo de E2 y D1 o E2 y E1 y ya el peón de B no tiene contrajuego suficiente. Hasta aquí el primer ejemplo del campeón de España, Diego Macías, de la Comunidad Valenciana, y ahora vamos a ver otra posición de nuestro jugador mejor clasificado Sub-14, como fue Katalin Konon. En este caso vamos a comentar que Katalin Konon fue el mejor clasificado aragonés con 5,5 puntos y hizo un gran torneo, y en esta partida se enfrentó contra Juan Alberto Gómez, que lleva las piezas negras, y Katalin lleva las piezas blancas. Como ha dicho Mou, Katalin hizo un gran torneo y empezó él mismo con 3 de 3 partidas posibles y luego fue cediendo algunas tablas. Aún así acabó haciendo un gran torneo y subiendo bastantes puntos de elo, o sea, tiene bastante mérito. Aquí, como hemos dicho, ha jugado prácticamente a la perfección y realizó la jugada alfil D7, metiendo presión en el peón de C6, el cual se va a comer sí o sí. Las negras hicieron torre de 8 y capturó el peón. Capturó el peón, el alfil y capturó el alfil. Llegan a esta posición donde tiene dos peones de ventaja, tiene la partida completamente ganada, pero en los finales de torres y peones, al final lo que marca es la actividad. Si os acordáis, una de mis frases es: pon una torre en séptima fila y conquistarás el mundo. Vamos a ver cómo continúa la partida. En este caso las negras hicieron caso a mi refrán, poniendo la torre en séptima fila, buscando actividad y contrajuego.
Catalín hizo torre C7, que está bien, poner la torre en séptima, además hacer un jaque. Y aquí capturó el peón, que no es, digamos, la jugada más precisa. Aquí podía haber continuado con torre C1, buscando actividad. Una jugada muy buena, poniendo la pieza que nos falta en actividad para poder entrar luego en séptima, como bien ha dicho Mou. Cuando nos capturan, por ejemplo, el peón, capturaríamos. Y ahora una jugada como torre D8 buscando entrar en D2 no puede hacerla por el mate. Aquí las blancas continuarían con H3 para darse un airecito al rey. Y lo dicho, las negras nunca pueden poner la torre en D2, ya que se enfrentarían a torre C8 con mate. Así pues, después de H3, la partida está ya completamente ganada por este tema, pero no fue lo que hizo en la partida. En la partida, el rival hizo torre C8. Una jugada buena. Una jugada muy buena, queriendo venir a C2, ¿vale? Poniendo las dos torres en séptima donde están defendidas. Y si nos damos cuenta, las blancas tienen un montón de peones. Si os fijáis, las blancas en esta posición tienen 3 peones de ventaja, nada menos. Pero la actividad de las torres en séptima fila van a hacer que la posición sea tablas. Es fundamental buscar actividad para nuestras piezas. Sobre todo, pues eso, alfiles, torres, ¿vale? Siempre buscando buenas casillas para ellas. Torre 1, la idea de Catalín básicamente era, si intenta ponerse en séptima, le doy el mate. Pero el rival muy bien hizo torre, rey F8, impidiendo la entrada de la torre para seguir en su idea de poner las dos torres en séptima fila. Torre E7, está bien, torre por, torre 2, torre B4, G3, torre A4. Si nos damos cuenta, aún así siguen teniendo 2 peones de ventaja las blancas, la partida sigue estando ganada, pero hay que jugar bastante preciso, ya que nos podemos inclinar la balanza a favor de las tablas. Torre D1, juego Catalín, torre A8 metiendo presión en A2 y aquí hizo torre D2, una jugada un tanto pasiva. Como hemos visto en el anterior ejemplo, lo que importa es la actividad y en este caso otra vez Catalín tiene una jugada de actividad como era torre D6, dejándose comer el peón de A2, pero si nos hubieran comido el peón de A2, comemos el peón de F6 y la posición está ganada, ya que vamos a crear 2 peones pasados unidos en el mismo flanco, que con una torre por cada bando es posición ganada. Y si las negras hacen torre A6 evitando comer que capturásemos el peón de F6, seguiría con torre por A6, nos vuelven a capturar y ya simplemente rey F2. Y ahora ya hemos simplificado la posición y, como bien marca Mou, la torre está cortando al rey contrario y con los 2 peones de más ya la partida está sentenciada. Bueno, volvemos a torre D2, las negras torre A7, rey G2, rey F7, H3. Aquí, bueno, intentó avanzar poco a poco, rey F3, torre A8, torre B2, pero se va dando cuenta de que no tiene casi nada que poder hacer. Hubo un cambio de torres y las blancas ya tienen bastante difícil progresar. Sí. Intentó Catalín torre B3. Pero sí, aquí si os fijáis, aquí no es la misma posición de antes porque el rey negro ya ha conseguido salir a E6 y no como antes que estaba cortado. Sí. Entonces ya tiene mejor futuro ahora que antes. Así es. Y otra vez la torre de A3 está cortando al rey blanco, está tocando el peón de G3 y el de A2, lo que ya da una actividad suficiente para lograr las tablas. Intentó esto, pero bueno. Y ahora ya llegamos a un final que es tablas teóricas. Siempre va a haber, digamos, cambios de 2 peones por 2 peones. Y al final, como siempre hay que hacer, hay que traer la torre a última fila para dar jaques por detrás o, en su defecto, jaques laterales. Así es. Una pena, la verdad que esta partida jugó muy bien Catalín, llegando a una posición muy ganada, sí. Pero a veces el exceso de confianza, de verte con 2, 3 peones de más, hace que te pienses que el ajedrez es más fácil de lo que parece
siendo que es muy, muy complicado ganar cada partida. De hecho, cuando creas que tienes la partida ganada, tienes que volver a ganarla, y cuando creas que la tienes ganada, tienes que rematarla. Así que pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya volvemos a estar por Zaragoza en plena faena. O sea que pronto hará Dani el sub-16, del cual fue el monitor de Aragón. Traeré noticias e información de primera mano del torneo. Y tendremos un invitado muy, muy especial. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Mundo 64, tu canal y cada día el de más gente. Adiós.